fuerte a todas, espero que os encontréis bien y bueno, pues una semana más, es una bendición el poder encontrarnos. Y no sé si os acordáis de la semana pasada que nos estuvimos ocupando acerca de la doctrina del hombre. Veíamos la naturaleza del hombre, vimos la caída y el pecado y acabábamos hablando de la salvación. Y terminábamos con un texto que es con el cual quiero comenzar en esta tarde, el que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». ¿Y quién es este pueblo adquirido por Dios? ¿Quién es esta nación santa? Es la Iglesia. Y hoy vamos a ocuparnos de la doctrina de la Iglesia. Veremos dos puntos principales. El primero, la naturaleza de la Iglesia, y en segundo lugar vamos a ver el gobierno de la Iglesia. Así, para comenzar, vamos a hacer una definición clara y sencilla de lo que sería la Iglesia. Pues la Iglesia es el organismo formado por el conjunto de todos los creyentes, de todos los santos, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y seguimos en el camino haciendo la voluntad de Dios. Esa es la Iglesia. Mirad, la palabra Iglesia proviene del griego, que se interpreta como llamar afuera, o sea, es una asamblea puesta aparte. Pero para que tener una mayor comprensión acerca de esta doctrina, quiero que veamos una distinción y vamos a ver esa diferencia entre lo que es la Iglesia en singular y las iglesias en plural. Vamos a ver 5 puntos de cada una y de esta manera yo creo que vamos a entender un poquito más el concepto de iglesia según la palabra del Señor. Así pues, comenzamos con la Iglesia. Pues bien, como decía, la Iglesia abarca el conjunto de todos los creyentes. Y la Iglesia, en primer lugar, es universal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Iglesia incluye a todos los creyentes sin limitación de tiempo, de espacio o de lugar. La componen todos los creyentes desde que Cristo murió por nosotros hasta que Cristo venga en su venida. Todos los creyentes de todos los tiempos, si estudiáramos la historia de la Iglesia, veríamos la Iglesia apostólica, la Iglesia perseguida, la Iglesia imperial, la Iglesia de los días de hoy. Bien, pues esa Iglesia, el conjunto de toda ella, forma la Iglesia. La Iglesia es universal y la Iglesia es invisible. ¿Por qué? Porque la Iglesia es espiritual, es esa Iglesia la cual el Señor ha salvado, y como tal, como Iglesia universal e Iglesia espiritual, vienen entonces los siguientes puntos. El tercero, no tiene organización. La Iglesia universal, la Iglesia espiritual, no tiene organización, no la necesita. ¿Por qué? Porque está compuesta por el esposo, que es Cristo, y la esposa es la Iglesia. Nos está hablando la Biblia de un cuerpo, Cristo como la cabeza, y la Iglesia es el cuerpo. Cada uno de los miembros de ese cuerpo lo componemos cada uno de los creyentes. En cuarto lugar, la Iglesia carece de dificultades, no tiene dificultades, porque es esa Iglesia espiritual salvada y limpiada por la sangre de Cristo. Y en quinto lugar, la Iglesia puede permanecer sin ser afectada por el mundo ni por los hombres. Ahora vamos a ver el contraste y así yo creo que vamos a comprenderlo todo mucho mejor. Pues vamos manteniendo aquí los puntos de lo que es la Iglesia en singular, vamos ahora a añadir las iglesias en plural. Entonces, en primer lugar, las iglesias son locales. Si la Iglesia en singular era universal, no está limitada ni a tiempo, ni a espacio, ni a lugar. La Iglesia local sí que está limitada. La Iglesia local existe
en distintos lugares. ¿Cuál es la noción de localidad? Mirad, según las escrituras, la iglesia local es aquella que está en diferentes ciudades. Cuando vemos las cartas a las iglesias, la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, cuando vemos en Apocalipsis que se dirigen las cartas a las 7 iglesias que están en Asia. No habla de la iglesia de Asia, pero está hablando de iglesias de ciudades particulares: Tiatira, Laodicea, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia. Bien, ¿qué quiere decir esto? El concepto de localidad, según las escrituras, no es ni menor que una ciudad, que hoy en día sí lo tenemos. En una ciudad pueden haber cientos de iglesias, a veces hasta en un pueblo o en un mismo barrio. La iglesia novotestamentaria es la iglesia que se entiende por una ciudad. Luego, por la limitación de espacio, se reunían los hermanos en las casas, lo que hoy en día entenderíamos como células, pero la iglesia novotestamentaria, en cuanto a localidad, esa noción es por ciudad. Y seguimos avanzando. La iglesia, si la iglesia era universal y era invisible, las iglesias son locales, están en distintas localidades, por lo tanto son visibles, ya que están en distintos lugares y en distintos tiempos. La iglesia que había hace 20 años no es la iglesia que hay ahora, y si el Señor no viene, pues la iglesia de dentro de 10 años más habrá cambiado, porque es una iglesia visible. En tercer lugar, la iglesia, decíamos que no necesita organización, mientras que las iglesias locales sí que requieren organización, y así nos lo muestran las escrituras. Por eso es que el segundo punto que vamos a ver va a ser el gobierno de la iglesia. Así que el desarrollo de este punto lo dejamos para más adelante. En cuarto lugar, si la iglesia universal y espiritual, carece de dificultades, las iglesias locales tienen y enfrentan problemas. Vemos que uno de los mayores problemas, tal vez en toda iglesia local, es el de las divisiones. Y así nos lo muestra también la palabra. Tenemos un ejemplo en el libro de Corinto. Ellos enfrentaron ese problema y Pablo tiene que intervenir en esta situación, y vamos a leerlo para poderlo ver con mayor detalle. Se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 1, y los versículos del 10 al 13 dicen así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí Pablo está hablando a la iglesia, diciendo qué es lo que está pasando. Entre vosotros hay todo esto, y él tiene que amonestarles. Y si seguimos leyendo y llegamos al capítulo 3, vemos cómo Pablo les habla en los versículo 3 y 4, voy a leer, dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Mirad, lamentablemente, esta es uno de los mayores problemas que las iglesias locales pueden sufrir. ¿Y esto por causa de qué? Lo acabamos de leer: por los celos, por las contiendas, las disensiones. He buscado disensión, que digo, a ver, ¿qué quiere decir exactamente disensión? Y es falta de acuerdo, falta de aceptación, disconformidad, discordia.
Mirad, la Iglesia, ¿por qué sufre estos problemas? Pues porque aquí está interviniendo el factor humano. La Iglesia local está compuesta de personas y las personas somos imperfectas y muchas veces causamos problemas. Por eso es que el Señor nos dice que nos sometamos los unos a nosotros, que tengamos paciencia los unos con los otros. Este era un grave problema que estaba sufriendo, en este caso, la iglesia de Corinto, y yo creo que la mayoría de las iglesias locales enfrentan problemas así. Así pues, sujetémonos bien a Dios, no seamos carnales, sino espirituales, y tratemos de, en la medida de lo posible, pues no es malo tener diferentes opiniones, no es malo pensar de distintas maneras, a veces en cosas somos distintos, tenemos distintas personalidades, pero tenemos que buscar la unidad, la paz, que así a eso el Señor nos ha llamado. Si la Iglesia puede permanecer sin ser afectada por el mundo o por el hombre, las iglesias sí son afectadas por el mundo y por el hombre. Mirad, como decía antes, el enemigo natural es el propio hombre y sabemos que como creyentes tenemos lucha contra nosotros mismos, contra el mundo y contra el diablo. Entonces, en primer lugar, contra nosotros mismos, y es el punto que acabamos de ver, cuando hay problema en la iglesia local por causa de nosotros mismos. Pero luego, por el mundo. ¿Cuándo la iglesia es afectada por el mundo? Cuando permitimos que el mundo entre en la iglesia, las modas del mundo, las costumbres del mundo, a veces incluso los pecados del mundo. Mirad, Jesús esto lo sabía, así que en ese capítulo precioso, en el capítulo 17 del libro de Juan, cuando Jesús está orando por sus discípulos y en esa oración dice: no solo te pido por estos, sino por los que han de venir, ahí estamos incluidos todos nosotros. Esa oración de Jesús era por la Iglesia universal y Jesús dice así a su Padre, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que estar en el mundo, hemos sido puestos. ¿Para qué? Para dar testimonio, para ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra, pero no para que el mundo entre en nosotros. Así que Cristo le dice al Padre: no los apartes del mundo, tenemos que estar aquí, pero líbralos del mal. Y tenemos que estar fuertes y firmes. Y el tercer enemigo es el diablo. Lo tenemos muy claro. El diablo va a buscar romper las iglesias. El diablo va a buscar separar, dividir, en que el pecado reine en la iglesia. Pero Dios nos ha dado algo, nos ha dado armas, nos ha dado una armadura, la que encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, el yelmo de la salvación, la espada, la coraza, el cinto de la verdad, el calzado del Evangelio. Bueno, podríamos citar, ¿no?, cada una de esas piezas. ¿Y para qué son? Pues son para esa batalla espiritual que libramos. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 6 y los versículos 11-13, donde nos dice: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Ya habiendo acabado todo, estad firmes. Mirad, por 2 veces nos está diciendo: tomad la armadura de Dios. Sigue, tomad toda la armadura de Dios. Debemos estar armados con esas armas que Dios nos ha dado para batallar contra nuestro mayor enemigo, que es el diablo. Pero dice que podremos resistir en el día malo, y estamos viviendo días malos, pero tenemos a Dios en nuestras vidas, al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y tenemos a Cristo, que nos da la fuerza y el poder para vencer al enemigo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Pues mirad, cuando la iglesia enfrenta
todo este tipo de problemas que acabamos de ver, divisiones, a veces pues uno se decepciona de personas, se le viene abajo muchas cosas muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Viene el decaimiento espiritual, viene, bueno, una serie de cosas que hace que tomemos una decisión. Ya no me congrego más, yo ya no voy más a la iglesia, porque en la iglesia se me hace daño. Pero es que Dios no dijo eso. Todo lo contrario, el Señor nos mandó que nos congregáramos. Por mucho que muchas veces no sea fácil, ¿qué familia no tiene problemas? Pero no por eso te vas de casa, o por eso no deberías irte de casa. Pasa lo mismo, y es que necesitamos congregarnos porque eso trae beneficios. Mirad, en Hebreos 10, 23, 25 nos lo dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. El Señor nos manda que nos congreguemos, aunque hayan problemas, aunque a veces no sea fácil, porque mirad, cada salvo por separado no es iglesia. Cuando estamos congregados, formamos parte de esa iglesia. ¿Y por qué es importante congregarse? Mirad, en primer lugar, porque Dios lo mandó, lo acabamos de leer. El Señor nos manda algo y nosotros debemos de obedecer. ¿Pero por qué? Porque eso trae beneficios para nuestras vidas. Mirad, buscamos juntos en unidad al Señor. En Mateo 18, 20 se nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. El Señor nos da promesa de cuando estamos congregados juntos, seamos poquitos o seamos muchos, el Señor está ahí. ¿Por qué más? Cuando nos congregamos, aprendemos la palabra del Señor. Cuando nos congregamos, crecemos, compartimos oraciones, escuchamos y somos enseñados. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, como veíamos en semanas anteriores cuando vimos cuando descendió el Espíritu Santo y la iglesia empezó a crecer, nos dice en Hechos que todos perseveraban unánimes juntos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. O sea, qué importante es estar juntos, aprendiendo juntos la palabra del Señor, animándonos cuando uno cae y ahí está el otro para levantarnos. Mirad, cuando nos congregamos, desarrollamos los dones que Dios nos ha dado. Dios ha dado dones, Dios ha dado ministerios, Dios nos ha dado talentos. ¿Para tenerlos encerrados? No, para compartirnos y ser de edificación a la iglesia del Señor. Y eso es lo que el diablo muchas veces quiere evitar. Por eso nos llama, pone en nuestra cabeza el dejar de congregarnos. Y como hemos leído en Hebreos, fijaros, dice: considerámonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando estamos unidos, cuando estamos congregados juntos, nos estimulamos en amor, en las buenas obras. Y acaba diciendo: y tanto más cuando veis que el día se acerca. La venida del Señor se acerca. Son días malos, pero tenemos que estar unidos. Y tenemos que permanecer, y además ahora lo estamos viendo por culpa de la situación que estamos viviendo del COVID. ¿Qué está pasando? No nos podemos reunir siempre. Cuando nos reunimos estamos limitados a aforos. Tampoco podemos hacer comidas fraternas, tampoco podemos hablar los unos con los otros como hacíamos antes. Y esto nos está afectando. ¿Por qué? Porque de alguna manera rompe la unidad, la comunión. Por eso es tan importante congregarse. Así que no nos dejemos engañar por el enemigo, que es lo que va a tratar de hacer siempre. Y vamos entonces ya a pasar sin más dilación al segundo punto: el gobierno de la iglesia. Mirad, la iglesia tiene que estar gobernada por personas, por hombres
que Dios ha puesto para estar al frente. ¿Quién compone la iglesia local? La iglesia local está compuesta por 3 grupos de personas y nos lo muestra Filipenses 1:1. Aquí leemos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y diáconos. Mirad, aquí nos muestra los 3 grupos de los cuales se compone la iglesia local. En primer lugar, todos los santos. ¿Quiénes somos? Todos los creyentes que nos congregamos en esa iglesia local. Aparte, en las iglesias, pues hay distintos departamentos dependiendo de las características de la iglesia. Cuando hay jóvenes, se necesita un liderazgo en los jóvenes para poder, pues, acercarse a ellos, llevarlos también a los pies del Señor, que ellos, entre ellos, hagan piña y compartan sus cosas. A los niños hay maestros de escuelas dominicales para enseñarles, tomando su lenguaje, haciéndose a ellos, pero enseñarles la palabra del Señor, como nos dice, instruye al niño en su camino. Está el grupo de alabanza, que a veces puede ser mayor, puede ser menor, tener más, menos instrumentos, pero al final son las personas que nos llevan en adoración delante del Señor. Y estos son dones que Dios ha dado y todos ellos son el conjunto de todos los santos. Pero luego están los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Mirad, en el Nuevo Testamento se hace 3 menciones de un mismo cargo: obispo, pastor o anciano. Luego, aparte, cuando veamos los ministerios de Cristo, estos ministerios que son 4, apóstol, profeta, evangelista y pastor maestro, veremos al pastor maestro, pero dentro de la iglesia local existe el obispo, anciano o pastor. ¿Cuál es la responsabilidad o cuál es la función de los obispos? Pues mirad, son los que gobiernan, supervisan y administran los asuntos espirituales de la iglesia. No solamente trabajan ellos, sino que supervisan el trabajo de los demás, buscando la unidad, buscando que se esté enseñando la sana doctrina y trabajando juntos para el Señor. Esta es la responsabilidad de los obispos, ancianos o pastores. Y en la Biblia nos muestra los requisitos que estos tienen que tener. Y para esto vamos a ir a el libro de Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 3 y los versículos del 1 al 7 nos da la lista de todos los requisitos. Comienza diciéndonos el privilegio que es el ser un obispo del Señor. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pues es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fijaros qué lista más grande que el Señor está dando a aquel que anhela y ha sido puesto por Dios para liderar la iglesia local. Y vamos a ver muy rápidamente un poquito estas descripciones, estos requisitos. Irreprensible. ¿Qué es? Es una persona correcta, que no necesita ser corregida, porque hace las cosas correctamente. Esto no quiere decir que en un pastor, obispo, anciano, no vayamos a encontrar, porque somos personas y las personas tenemos todos defectos, no hay nadie perfecto, pero sí que cumple su ministerio de una manera correcta. Marido de una sola mujer,
nos está hablando claramente de fidelidad. Sobrio, es una persona discreta, una persona sencilla, prudente, es esa persona que actúa y que habla cuidadosamente, de una forma justa y adecuada, sin dañar, decoroso, con buenas costumbres morales, que en moralidad sea impecable, conforme a la palabra del Señor, una persona digna, una persona íntegra. Hospedador, es aquel que acoge a otros, esa persona que muestra amor por las necesidades de los desvalidos. Apto para enseñar, enseñar es guiar. Un anciano, pastor, obispo, tiene que enseñar, enseñando con el ejemplo, pero enseñando la palabra del Señor para que el pueblo, para que la iglesia pueda ser alimentada y crecer en la doctrina que el Señor nos ha marcado en su palabra. No dado al vino. No quiere decir esto que no tome vino. Pablo dice en una ocasión que recomienda un poco de vino para las enfermedades, pero no que el vino no sea una adicción en la vida. Tenemos el pastor, el ministro, en general, todos los santos, ser pulcros en todas las cosas. Dice no pendenciero. Aquel pendenciero es el que está buscando la discordia, es el que busca la disputa. Por lo tanto, el no pendenciero es aquel que está buscando la paz. No codicioso de ganancias deshonestas es aquel que no es interesado, que no busca hacer las cosas por ganar riquezas o incluso por ganar poder, pero sí amable. Amable es el que se comporta con agrado hacia los demás y con afecto. Apacible es aquel que busca la paz y la armonía en todas las cosas. No avaro, es una persona que no es egoísta, que antepone sobre todo a Dios, incluso a veces antes a la iglesia que a su propia persona. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito es un nuevo convertido. ¿Y por qué no puede ser un nuevo convertido? Pueden haber excepciones. ¿Por qué? Porque un líder, un pastor, obispo, necesita tener una experiencia y nos lo dice así, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es lo que diríamos vulgarmente, ¿no? Que se le sube a la cabeza. Y que tenga buen testimonio, una persona íntegra, una persona que se comporte igual dentro de la iglesia, en su hogar y para los de afuera, para que no tenga ninguna tacha, sino que sea una persona, como empezábamos diciendo, irreprensible, que no haya nada que tenerle que corregir porque actúa de una manera correcta como nos marca la palabra. Y entonces vamos a pasar al siguiente grupo. El primero veíamos el conjunto de todos los creyentes, el segundo los obispos y el tercero son los diáconos. Y vamos a ver el origen. ¿Por qué surgieron los diáconos? Mirad, surgieron por causa de un problema que surgió en la iglesia comenzó a crecer, los apóstoles predicaban la palabra, se ocupaban de todas las cosas, pero no daban abasto. Entonces hubo murmuración contra ellos, diciendo que no se estaban ocupando de las necesidades. Entonces ellos dijeron, pues lo que leemos en el libro de Hechos, capítulo 6, encontramos este problema que surgió en la iglesia. ¿Y cuál fue la solución? La búsqueda de los diáconos. Dicen los versículos 3 y 4 así: buscad pues entre vosotros, hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguéis este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ellos dijeron, buscad hermanos de dentro de la congregación que sean fieles, que estén llenos del Señor, para que ellos se ocupen de atender estas necesidades y así nosotros podamos seguir ocupándonos de la enseñanza de la palabra. Vemos que
A la elección de estos diáconos, que en principio fueron 7 varones, luego se añaden mujeres. Lo vemos en los requisitos que en Timoteo, y luego vamos a leer, se nos dan. También se está refiriendo a las mujeres. Y luego, por ejemplo, Pablo en el libro de Romanos, cuando les está diciendo en el capítulo 16:1, dice: y os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. O sea que a este ministerio se fue ampliando y añadiendo también las mujeres. ¿Cuáles son las responsabilidades de los diáconos? Pues mirad, es la de servir a los santos, es la de administrar y distribuir los bienes de la iglesia y atender las necesidades de la gente que así lo necesite, a los enfermos, a los necesitados. Y de la misma manera que al obispo la Biblia marca los requisitos que tienen que tener, también a los diáconos hay unos requisitos que pone la Biblia que tienen que cumplir, y vamos a leerlos. Están también en Primera de Timoteo, capítulo 3, y comienza en el versículo 8, seguido de los requisitos de los obispos, vienen después los de los diáconos, y voy a leer. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es increíble. Vemos los requisitos que pone, vemos cómo se dirige a los hombres, también a las mujeres, y como acaba diciendo que aquel que ejerce bien el diaconado encuentra para sí mismo un honor especial. Vamos a ver entonces estos requisitos. Vemos que muchos son los mismos que los que se les requiere al obispo. Así pues voy a detallar los otros. Habla de que sean honestos. Es una persona que actúa correctamente, decentemente, en una manera recta, sin doblez, no de doble ánimo, una persona que no sea hipócrita, una persona que no finja, una persona fiable, íntegra, no codicioso de ganancias deshonestas, de lo mismo que decía al obispo. Vemos también, como dice, no dado a mucho vino, o sea, en una medida justa, pero nada que sea una adicción o algo que sea malo para tu propia vida y para ejemplo y testimonio de los demás. A las mujeres se les dice 4 cosas: que sean honestas. ¿Qué es la honestidad? Es actuar correctamente, de una manera recta y decente. Una persona honesta, una persona clara, una persona que es conforme a la voluntad de Dios, no calumniadora, que no haya murmuración en ella. ¿Qué es calumniar? Es cuando hablamos mal de otros, cuando lo hacemos buscando dañarle, buscando perjudicarle. No calumniadora, sobrias, o sea, esto abarca discreción, sencillez, una persona juiciosa y fieles en todo, unas personas constantes, unas personas confiables, que cumplen perfectamente sus compromisos, tanto con Dios como con la Iglesia. Y la recompensa, como ya he dicho antes, es ese grado de honor que le da el diaconado. Y bueno, pues ya terminando, hemos visto la naturaleza de la Iglesia, la diferencia entre la Iglesia universal e invisible, que somos todos, a las iglesias locales.
Hemos visto el gobierno de la iglesia compuesta por el conjunto de todos los creyentes que ahí se congregan, por los obispos y por los diáconos. Y es un gran honor el pertenecer a la iglesia del Señor, a esa iglesia a la que pertenecemos todas nosotras. ¿Y cómo quiere Dios que sea esa iglesia? Mirad, una iglesia que esté unida, una iglesia que trabaje en unidad para añadir cada vez más santos a ella. Evangelizar es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es permanecer en nuestras iglesias locales, en armonía y como un club social. No, estamos llamados para anunciar a las naciones y evangelizar para que la iglesia cada día se vayan añadiendo más. Entonces, trabajando en unidad para el crecimiento de la iglesia y para la gloria del Señor. Una iglesia santa, sin mancha, una iglesia limpia, y así nos lo dice Efesios 5:27, lo voy a leer, dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia impoluta, una iglesia que resplandezca, que Dios se sienta orgulloso de esa iglesia por la que dio a lo que más amaba, a su Hijo, para morir por ella. Y esa iglesia que anhela la venida de Cristo, esa esposa que anhela que llegue el esposo, y llegará entonces ese día, el día de las bodas, el día en el que esa iglesia preciosa, con ese vestido de novia impoluto, esté allí esperando a Cristo, a su amado esposo. Y quiero terminar leyendo justamente lo que en Apocalipsis nos dice de ese glorioso día, cuando sean las bodas del Cordero. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, si lo queréis leer todo en casa, y voy a leer el versículo 7 y 8, y es un canto de alegría, de boda, de celebración. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa iglesia gloriosa que vamos un día a estar con el esposo para siempre, la que se nos ha dado ese vestido de lino fino y nos dice claramente lo que representa las acciones justas de los santos. Así pues, santifiquémonos, pidámosle al Señor que nuestras acciones sean justas delante de ti, que el Señor nos siga bendiciendo a todas, ayudándonos en este camino de el creyente, que no siempre es fácil, en la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nos encontramos la semana que viene. Dios os bendiga.